Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. El estudio bíblico de hoy lleva por tema las obras de la carne. Las obras de la carne. La palabra de Dios, principalmente en el Nuevo Testamento, califica las actitudes y acciones incorrectas, imprudentes, maliciosas, características inconfundibles de los sentidos adulterados de nuestro cuerpo, como obras de la carne. Y es interesante notar cómo en las distintas cartas apostólicas se insiste en recordarlas como impedimentos para entrar al reino de Dios, para luego inmediatamente exhortar a sus lectores a abandonarlas, recomendándoles que no se dejen vencer por el mal, al contrario, que triunfen sobre el mal haciendo el bien, considerándose muertos para la carne, pero vivos únicamente para el espíritu, a fin de que el Espíritu de Dios sea quien oriente y dirija sus emociones, sentimientos, pensamientos y acciones. Sabemos que la palabra es clara tanto en los frutos del Espíritu como en los frutos de la carne, siendo tan importantes que pueden impedirnos los frutos de la carne, las obras de la carne, pueden impedirnos la herencia de la vida eterna. Me ha parecido bien a mí y oportuno en cuanto a nuestro propósito de superación personal juntarlas en un solo listado, agrupándolas por sus similitudes y añadirles algunos significados, definiciones y sinónimos, a fin de que tomemos una mayor conciencia, responsabilidad, principalmente de aquellas cosas que todavía podríamos estar haciéndolas porque nos parece que no son tan malas. Y aquí las obras de la carne según el Nuevo Testamento. Malos pensamientos. Número uno. Mal pensamiento es aquel que planea decir o hacer algún mal, como todo lo negativo que se piense respecto a nosotros mismos o nuestros semejantes. Maldades. Acciones malas e injustas. Número dos. Engaños. Número tres. Falta de sinceridad y verdad en lo que se dice, hace, cree o piensa. Número cuatro. Chismes. Es una noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se pretende indisponer a una persona contra otra, o se murmura de alguna cosa. Quinto, insultos, agravios y menosprecios. Sexto, injurias. Es una acusación que se hace a alguien por un hecho, dicho, defecto o cualidad que termina por desacreditar su forma o estimación. Séptimo, groserías. Es una descortesía, falta grande de atención y respeto. Hablar mal de los demás, faltar a la palabra dada o a la palabra hecha o a la promesa que se hizo. Discusiones que no tratan de examinar atenta y particularmente alguna cuestión, sino solamente agredir a su interlocutor. Discordias que no revelan solo discrepancias, sino ánimo de división. Difamaciones, desacreditar a alguien de palabra o por escrito o publicando algo contra su buena opinión y fama. Y voy más allá, se toman videos y grabaciones electrónicas para desacreditar a una persona. Las calumnias es atribuir falta y maliciosamente a alguien palabras, actos o intenciones deshonrosas. La crítica, la crítica destructiva, porque está la crítica constructiva, está la crítica destructiva, que es nada menos que cuando se censura, se nota o se vituperan las acciones o conductas de otra persona. Los gritos, reprender o mandar algo a alguien con voz muy alta, palabras ásperas, palabras malas, vulgaridades que es impropio de personas cultas o educadas. Están las bromas groseras, la falta de cortesía, que no observa decoro ni urbanidad, chistes obscenos, impúdicos, torpes de doble sentido, ofensivos al pudor, conversaciones necias o impúdicas, hablar desde la ignorancia, la imprudencia y la falta de razón, sin pudor, sin recato, palabras indecentes, dichos que causan afrenta, deshonra y vergüenza, ofensas, humillar o herir el amor propio o la dignidad de alguien o ponerlo en evidencia con palabras, comentarios hirientes que buscan lastimar, maltratar, ofender o agraviar al otro. Están las inmoralidades sexuales que se oponen a la moral,
o a las buenas costumbres, adulterios, que es nada menos que la unión carnal en forma voluntaria entre dos personas y que no sean su cónyuge o su esposa, eso es un adulterio. La infidelidad matrimonial, las traiciones, las deslealtades, las depravaciones, viciar, corromper, pervertir tanto a uno mismo como a alguien más, las lujurias, son vicios consistentes en el uso ilícito o el apetito desordenado de los deleites carnales. Estos son pecados sexuales, relaciones sexuales prohibidas que la palabra condena prácticamente. Están las prácticas y abusos antinaturales y está la falta de vergüenza y pudor. Los celos, que es una sospecha, inquietud y recelo de que la persona amada haya mudado o mude su cariño poniéndole en otra persona. Está la envidia, que es la tristeza a pesar del bien ajeno. Envidia lo que los demás tienen. Deseo de algo que no se posee. Es el deseo intenso de imitar e incluso superar los bienes ajenos. La codicia es el afán excesivo de riquezas, desear con ansia las riquezas u otras cosas que otras personas tienen. La avaricia es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. La negación o reticencia o compartir o dar para ayudar a alguien en sus necesidades. La corrupción es una perversión, es una seducción, pervierte o seduce a alguien, soborna a alguien con dádivas o de otra manera. Es una perversidad. Vicia con malas doctrinas o ejemplos las costumbres como la fe, el gusto, etc. Se vicia estas doctrinas. Los robos, que es apropiarse de los ajenos. La injusticia, que es la ilegalidad, la arbitrariedad, el atropello, las ambiciones exageradas. Deseo ardiente de conseguir poder, riquezas o fama sin importar los medios. Los orgullos, que es la arrogancia, la vanidad, el exceso de estimación propia. La arrogancia, que es creerse más o mejor que los demás. Las necedades, que son las palabras o acciones ejecutadas con ignorancia, imprudencia o presunción. Las vanidades, que es la arrogancia, la presunción, el envanecimiento, la representación personal falsa, ilusoria o ficticia. También palabras inútiles e insustanciales y soberbias, que es la altivez e impulso desordenado de ser preferido entre otros. Engreimiento y falta de modestia expresadas con acciones o palabras altivas o injuriosas. La desobediencia, que es no hacer lo que ordena la palabra, la ley de Dios, que no respeta las leyes establecidas en la tierra o quienes tienen autoridad. Desobedece todo. La insensatez es la necedad y la falta de sentido de razón. La insolencia es el orgullo, el soberbio desvergonzado. Actitudes de altivez, orgullo y soberbia. Presunciones, vanagloriarse, tener un exagerado concepto de sí mismo. Por eso es importante entender que todo esto nos aleja totalmente de la presencia de Dios. La falta de juicio y de sentido moral, la incapacidad, la negligencia, la ambigüedad a la hora de distinguir el bien y el mal, lo verdadero y lo falso, la bondad y la malicia, la falta de cariño, no tener amor o buen afecto hacia alguien o algo, la falta de compasión, no sentir misericordia y lástima hacia los demás, todo esto nos aleja grandemente de la presencia de nuestro Dios. La falta de piedad nos crea un problema donde tenemos una carencia de virtud que inspira tierna devoción a las cosas santas y actos de amor y compasión hacia las personas. Causar problemas, conflictos, complicaciones, disensiones, enemistades, son productos que son obras de la carne y son dadas por el enemigo de la justicia a las vidas de las personas, que así le abren la puerta a Satanás, le abren la puerta al enemigo de la justicia, le abren la puerta al mismo infierno, le abren la puerta a lo negativo, a todo aquello que no es de la luz, es de las tinieblas. Por eso es importante andar en la luz, no en las tinieblas. ¿Por qué? Porque las malas conductas, las malas actuaciones nos llevan
a actos corrompidos y los actos corrompidos destruyen nuestra vida espiritual. Es importante, como dijimos en el primer estudio bíblico, tener los frutos del Espíritu. En este estudio bíblico estamos tratando las obras de la carne. Es muy probable que al considerar todas estas acciones en su conjunto, hay más, pero esto es lo más importante que podemos hablar en este momento de las obras de la carne. Son los pecados, son las actuaciones y es la conducta aberrada de la mayor parte de la gente sobre la faz de la tierra. Ver cuán graves son algunas de ellas, ciertamente algunas de entre todas las demás pudieran parecernos exagerados que estén en la misma lista, incluso parecernos que son inofensivas. Sin embargo, consideremos este razonamiento que hizo el apóstol Pablo a los Corintios en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice así: amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo y aún no están preparados porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? Que son carnales todavía, no viven como la gente del mundo. Cuando uno dice yo soy seguidor de Pablo y otro dice yo soy seguidor de Apolo, no actúan como la gente del mundo. Como veremos, nada que la palabra de Dios declara como la obra de la carne puede ser considerada exagerada o inofensiva. Es totalmente ofensivo a la ley de Dios. Así que más que importante, es completamente imprescindible volver a releer este listado todas las veces que sea necesario, a fin de atender cuáles de ellas aún pueden ser temas pendientes en nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Porque podemos ser hijos de Dios, podemos ser perseverantes, podemos ser feligreses en una iglesia, podemos practicar una fe, podemos estar congregándonos, pero dentro de nuestras vidas espirituales pueden haber parte de este listado de ofensas, de prevaricaciones, de pecados. Pueden haber parte de ellas en nuestras vidas espirituales y esto nos aleja de la presencia de Dios y nos impide ser revestidos del Espíritu Santo de la promesa. Pero a no equivocarnos, cuando tengamos a bien leer y visualizar este listado con calma, exhaustivamente, apenas reúne aquellas obras de la carne mencionadas específicamente en el Nuevo Testamento, sin duda alguna. Hay muchas más encerradas en la frase del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 21. Dice así: y cosas semejantes y otros pecados parecidos y otras cosas parecidas, y es acerca de todas ellas que el apóstol concluye de la siguiente manera: les advierto ahora, dice Pablo, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Terrible, claro que sí, pero a no desesperarnos, porque la atención y la acción debe estar dirigida primero, según Efesios capítulo 2, versículos 3 al 5, dice así: hacia lo que Dios ha hecho por y con nosotros por medio de Cristo, y segundo, hacia el propósito supremo de nuestra nueva vida en Cristo. Efesios capítulo 2, versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y será justamente enfocado en este propósito que desarrollaremos las siguientes entradas. Que el camino parece difícil, puede ser, pero no imposible. Que la lucha con nosotros mismos será dura, sin duda alguna, pero podemos vencer. Nuestro Maestro y Señor Jesucristo ya la ha hecho, y no solo eso, también ha prometido estar con nosotros ayudándonos en el momento oportuno. Vean lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Habla acerca de esto. La instrucción divina y la instrucción directa del apóstol Pablo es, según el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 13, dice: con respecto y devoción a Dios, dedíquese en atender lo que significa ser salvado por Dios, porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y quien los ayuda a practicarlo, y lo hace así porque así lo quiere, y con mucha razón, ya que este es el propósito de su llamado. Dios nos puede ayudar en todo momento a vencer las obras de la carne.
a salir de la práctica de las obras de la carne, a no dar fruto de la carne, sino dar fruto del Espíritu. Porque la carne y el Espíritu se interponen. La carne busca las cosas del mundo y las cosas de la tierra, y el Espíritu busca las cosas de Dios y las cosas del cielo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 21, y con esto termino. No se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Porque los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Gálatas 6, versículo 8. Hemos utilizado tanto en el estudio los frutos del Espíritu más las obras de la carne. En ambos estudios hemos utilizado la nueva traducción viviente y la traducción moderna de las Escrituras. Nos hemos salido de la versión Reina Valera para tratar una versión adicional y nueva para que ustedes entiendan bien la palabra de Dios y entiendan bien el mensaje. Estos estudios, tanto el de los frutos del Espíritu que dimos en la semana pasada, como las obras de la carne que estamos dando ahora, son dos estudios que van de la mano. Y hay que entender por qué hay que tener frutos del Espíritu y por qué hay que minorizar y eliminar por completo, si es posible, las obras de la carne. Porque las obras de la carne nos separan de la presencia del Señor y estamos en riesgo de perder la salvación de nuestras almas. No le estoy diciendo con esto que usted está perdido y que usted se va a perder y que usted se va a la perdición o a la condenación eterna. Lo que le estoy diciendo es que trate de no practicar las obras de la carne. Trate de no darle, dice la Biblia, no deis lugar a Satanás, no deis lugar al diablo. Trataremos siempre de reprender al enemigo de la justicia para que esté alejado de nosotros. Dice la palabra, resistid al diablo y de vosotros huirá. Por lo tanto, mis hermanos, cuando usted esté tentado, oiga bien, cuando usted esté tentado a hacer algo que a Dios no le agrada, oiga a la voz del Espíritu, oiga esa alarma y busque que el Espíritu Santo lo dote de los frutos del Espíritu y empieza a dar fruto, empieza a parir, a dar frutos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos que agraden a Dios, frutos que ganen a otros para el Señor, frutos que den buen testimonio. Y empieza a minorar las obras de la carne, los frutos de la carne, empieza a minorarlo, a minorarlo. Reprenda eso en el nombre de Jesús de Nazaret. Él le va a dar la victoria. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde y será hasta el próximo estudio por YouTube.